y en primer lugar agradecer muy sentidamente la invitación de esta universidad, de esta facultad y las palabras de quien me ha presentado que me obligan a intentar hacerlo bien, ¿no? Me obligan a intentar hacerlo bien, pero en cualquier caso deciros que la Universidad, José Antonio, la Universidad de Castilla-La Mancha es un punto de referencia en toda España y en gran parte de América, a través de uno de los maestros de nuestra disciplina, el doctor Antonio Bailos, para el estudio y aprendizaje del derecho del trabajo y de la seguridad social desde una perspectiva de asunción del compromiso social, es decir, de asumir que el derecho no es solamente un elemento regulador de los fenómenos sociales, sino que es un elemento que puede contribuir a que esa realidad, a que esos fenómenos avancen en una u en otra dirección. Y desde luego, como decía José Antonio, y por mi parte también, estamos comprometidos, intelectualmente hablando, en una línea que creo que va en aquello que marca la Constitución española, que es el artículo 9.2, conseguir que la igualdad de los ciudadanos no solo sea formal, sino también real. Bueno, me han pedido que os hable en el día de hoy después de diversas ponencias, estoy seguro que brillantes, que se han impartido esta mañana sobre la pobreza y la exclusión social, que me refiera un poco con más concreción al ámbito de la inmigración. Y entonces, ¿cómo he pretendido organizar mi exposición? Bueno, pues en primer lugar, para quien se aburra o esté cansado o tenga otras necesidades, dado que el texto más amplio de mi intervención está disponible en la red y también lo tiene José Antonio por si quiere distribuirlo a las personas asistentes, pues no os preocupéis, sobre todo si no me enfadaré en absoluto si alguna persona entiendo perfectamente que pueda salir, porque me parece que estáis aquí desde las 10 de la mañana aproximadamente, ¿no? Más o menos es así, ¿verdad? ¿Hasta qué hora tengo, José Antonio? 2:15. Muy bien, muy bien. Este es un horario europeo porque yo estoy acostumbrado también a comer a unas horas un poco más, vamos a llamarlo así, más cercanas al modelo alemán, ¿verdad? O al modelo nórdico, pero en fin, aquí no hay problema para acostumbrarnos a esta riqueza también. Hay una última cosa, yo voy a hablar de inmigración, por tanto, no voy a hablar de Cataluña. Por tanto, voy a hablar de inmigración. De todo lo demás, en alguna conversación tranquila, más distendida, podemos hablar, pero nada más. Bromas aparte, hay algunas cuestiones que quiero plantearos. Aquí tenéis un esquema, una breve síntesis de los puntos que quiero abordar y empiezo mi intervención recordando cuál es el objetivo de estas jornadas. El objetivo de estas jornadas es hablar de la lucha contra la pobreza, ¿verdad? ¿Y por qué hablamos de la lucha contra la pobreza? Porque hay sensibilidad social. Porque el 17 de octubre se celebró este año, el 25 aniversario de la Declaración de las Naciones Unidas. Y porque en pocas fechas, creo que es no recuerdo ahora mismo cuál es, se celebra también el jubileo del año por los pobres. Bueno, yo siempre digo que resulta a veces extraño, puede resultar extraño, sobre todo para un profesor de Derecho, y de Derecho del Trabajo algo menos, quizá, ¿no? Porque hay la doctrina social de la Iglesia, que es un punto de referencia ineludible para estudiar lo que ha sido en los orígenes del derecho del trabajo y de los derechos colectivos, derecho de huelga, derecho de sindicación, derecho al trabajo, derecho individual también, con una vertiente colectiva. Y me ha parecido interesante traer a colación la frase que tenéis en pantalla, del Papa Francisco. La pronunció hace 3 años, pero sigue teniendo actualidad. Después ha seguido trabajando en sus discursos, ha seguido enfatizando la necesidad del valor del trabajo, de la dignidad del trabajo de las personas, pero en este punto se refería a la inmigración. Y ponía el dedo en la llaga, expresión coloquial, ¿verdad?, que me sirve para destacar que no solo basta actuar, no hay que actuar sobre los efectos, sino que hay que actuar sobre las causas, y también que hay que tener presente la realidad de los países de origen
de los países de tránsito, de los países de acogida, pero sobre todo desde la perspectiva de la solidaridad. Estamos hablando, me pedía José Antonio, de gestión de la diversidad. Europa tiene a trancas y barrancas una política de inmigración, pero la tiene algo menos en materia de política de acogimiento, de asilo, de refugiados. La tiene jurídicamente hablando, pero cuando vemos los debates que hay, debates, disputas, conflictos entre una parte de los países que no quieren acoger a ningún refugiado, aunque la normativa europea haya avanzado en esa línea, y el resto de países que sí lo hacen, nos damos cuenta que en este tema, al igual que otros, Europa social tiene todavía mucho camino por delante para superar esas barreras con las personas. Bien, por tanto, esta es una primera idea, simplemente para abrir boca, que demuestra también, no deja de ser claro y evidente cuál es el planteamiento del que parto en mis análisis, porque siempre digo en una conferencia que no es estrictamente de aquello del objeto del derecho del trabajo, ¿verdad?, que también es importante, ¿no?, pero, o del derecho digital, o de la economía digital, de eso hablaremos seguramente en Barcelona en próximos días. Siempre digo que yo tuve un maestro, y de ahí deriva buena parte de mi forma de pensar, un jesuita, Juan García Nieto, que tenía 4 características que ahora se dan poco conjuntas. Era un sociólogo del trabajo de primera categoría, era obviamente jesuita, por tanto es una tautología, era dirigente, era responsable de formación sindical de un sindicato de comisiones obreras del Baix Llobregat, y en aquel momento era eurocomunista. Por tanto, y subrayo lo de eurocomunista porque en la vida política de España de otras épocas esta palabra para mí tenía un determinado valor que ahora seguramente queda para los historiadores. Bien, vayamos, hecha esta presentación recordatorio personal, que marca también la impronta de una persona, situemos un poco lo que me pedía José Antonio, datos que son fríos, pero datos que ayudan a entender también en qué mundo nos movemos. Organización Internacional del Trabajo, estudios muy recientes sobre la inmigración. Este año se ha debatido en la Conferencia Internacional de Trabajo un documento muy importante sobre la gestión equitativa de la inmigración, cómo conseguir abrir cauces de migración regular, cómo garantizar derechos de todas las personas migrantes, pensando muy bien que en ocasiones tenemos tendencia a pensar que la migración es un fenómeno que va de los países del sur o en vías de desarrollo a los países del norte, llamados desarrollados, pero que cerca del 80% se produce en el seno de países en vías de desarrollo o países que se encuentran en una situación de dificultades económicas y sociales. Los datos que tenéis en pantalla me sirven para destacar que hay un 3% de la población mundial con los criterios que utiliza la OIT y las Naciones Unidas, una persona que haya vivido un año fuera de su lugar, en principio, habitual de residencia, es decir, que haya mudado, ¿no?, que haya migrado a otro país, es un dato que ciertamente es relevante, 244 prácticamente millones, y que, fijaros muy bien lo que ha pasado en 17 años, ¿no? Hemos incrementado en 60 millones el número de personas que migran, no solo por razones de trabajo, como enseguida voy a referenciar, sino también como consecuencia del cambio climático, como consecuencia de los conflictos bélicos. Pero aún y siendo importante el drama, porque es un drama en este punto de las migraciones, por causas involuntarias y derivadas de fenómenos ajenos a la voluntad de las personas que migran, sí que es importante destacar que en un elevado porcentaje, en un muy elevado porcentaje, a escala internacional, y España no es una excepción, la mayor parte de personas que llegan a nuestro territorio o en el ámbito internacional lo hacen básicamente a la búsqueda de una perspectiva de vida mejor, desde el objetivo de lograr un trabajo, de trabajar, de tener una vida familiar a través de procesos de reunificación o de reagrupamiento familiar relevante, y que ese es un dato que hay que tener en consideración cuando cualquier Estado hace una política de gestión de la diversidad en materia de migración.
Ahora en España, y sobre todo me dirijo a quienes estáis aquí, en la gran mayoría que sois jóvenes, entendiendo por joven según la normativa española, hasta los 30 años inclusive, a efectos de la búsqueda de empleo, ¿verdad? Medidas de fomento de empleo, por tanto intuyo que la mayor parte, ¿no? Bueno, en primera fila y en segunda veo algunas personas que no se encuadran dentro de esa categoría, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso no tiene, sería la excepción que confirma la regla. Bien, hay un fenómeno importante, que es el de la emigración. Estamos hablando de inmigración, pero el fenómeno de la inmigración tiene dos caras, las personas que llegan y las personas que migran hacia otros países, hacia otros territorios. Esta mañana, aprovechando que el tren da una tranquilidad enorme para poder leer, siempre que no tengas a tu lado a alguien que con el móvil vaya explicando su vida o el negocio que está haciendo, estaba leyendo el editorial de del último número de la revista de Trabajo y Seguridad Social, del CEF, con el artículo de un querido compañero, José Antonio Fernández Avilés, en el que habla de la nueva realidad de las políticas de migración, en este caso de emigración, de ciudadanos que viven en España hacia el extranjero. Y aporta un dato relevante y que creo que también conviene ponerlo de manifiesto. No se refiere solo a cualquiera de las personas jóvenes que estáis aquí, que podéis migrar para buscar mejores condiciones laborales o también mejores expectativas de vida, sino a un fenómeno que hay que analizar cada vez más, que es el de personas migrantes que retornan a su país de origen, en muchas ocasiones, en el caso de quienes viven en España, aprovechando las posibilidades que les ha ofrecido la nacionalización, la obtención de la nacionalidad española, o también que migran a terceros países, en un proceso de reordenación de la realidad migratoria. Por tanto, hablamos de inmigración, sí, básicamente desde la perspectiva de búsqueda de empleo, pero que tengamos presente también que a escala internacional y por lo que se refiere a España en estos momentos. Entonces, si hablamos de gestión de la diversidad, lo que nos tenemos que preguntar, sigo de forma breve, a escala internacional, oiga, ¿dónde trabaja la mayor parte de la población? Lógicamente, si alguien quiere estudiar con más detalles, tendrá que ir a los anuarios estadísticos de la OIT, de la Unión Europea, y por tanto mis datos son generales, pero creo que son significativos. ¿Dónde se juega el Mundial de Fútbol de 2022? Venga, pregunta de examen. En Qatar. ¿Y por qué cito Qatar en una conferencia sobre inmigración? ¿Quién construye la mayor parte de los, por no decir prácticamente todos los estadios que albergarán, por cierto, el mes de diciembre, si no cambia la normativa de la FIFA? Es decir, nunca un mundial se ha jugado, me dejas un momento que haga una referencia deportiva, ¿no? Sí, el mundial se juega en diciembre, guarda relación con el tema de la conferencia, no os preocuparos. El mundial se juega en diciembre. ¿Cuándo se juegan habitualmente los mundiales? En verano. Pero en verano en Qatar, ¿qué temperatura hay? ¿Eso podría provocar un problema para la prevención de riesgos laborales? ¿Verdad que sí? Y casualidades de la vida, se ha acordado por la FIFA que se juegue en diciembre, alterándolos, por cierto, de todas las competiciones europeas e internacionales, para que veáis la influencia que tiene el dinero, ¿no? También en este punto. No sé si se llegará a jugar, visto lo visto, tal como está la situación también política, ¿no? de esos territorios. Pero volviendo al tema de la sesión de hoy, el de inmigración, bueno, buena parte de las personas que trabajan en los estadios y buena parte del personal doméstico que presta sus servicios para los ciudadanos cataríes, aquellos que son un 10% no más que tienen esa nacionalidad, en donde viven, son migrantes. Si nos vamos a Arabia Saudita, si nos vamos a los Emiratos Árabes, esa realidad también es muy relevante. ¿Qué quiero decir con ello? ¿Qué quiero decir? Que gran parte de la población migrante está trabajando en el sector servicios, está trabajando en países de altos ingresos, también economías europeas, economías desarrolladas, América, Estados Unidos, Canadá, pero, y en un alto porcentaje, como veis los datos, son personas también que trabajan en el servicio doméstico. Cuestión jurídica y social importante. ¿Por qué llegó a aprobarse el convenio 189 de la OIT sobre trabajadores domésticos? Obviamente porque su importancia era relevante,
pero también porque salieron a la luz pública en años anteriores situaciones de explotación de trabajadoras, en este caso eran domésticas, por parte de personal de las legaciones internacionales, por tanto, de personas pertenecientes a determinadas administraciones, determinados estados, perdón, y en este caso que tenían su actividad pública en la capital, donde se aprueban las normas de protección de derechos de los trabajadores. Bien, os fijáis en los datos, por tanto son importantes, y es un elemento relevante a pensar de qué forma aquello que para nosotros es relativamente menos importante, como es porque ya tenemos un régimen jurídico de la inmigración, una normativa sobre autorización de residencia, de trabajo, es mucho más importante que se regule a escala internacional para evitar situaciones como las que se da de sustracción, no, estando aquí un catedrático de penal, perdón, voy a utilizar las palabras correctas, de no poder disponer, a ver si lo digo bien, de no poder disponer del pasaporte durante el año en que obligatoriamente has de prestar tus servicios en uno de esos países, porque el empleador puede disponer de esa situación jurídicamente hablando. Ha habido modificaciones importantes en algún país, pero la situación es ciertamente compleja. ¿Cuál es el dato del que debemos partir en el ámbito de la Unión Europea? Pues el que tenéis en pantalla. Bueno, no es un número, a veces las cifras las exageramos, ¿verdad? Las exageramos o se exageran. Basta un titular de un diario para pensar que hay un aluvión, ¿no? Una invasión a veces, por utilizar palabras duras, ¿no? Basta que en Cataluña La Vanguardia publique una portada con una foto de la llegada de inmigrantes en pateras o en cayucos en épocas conflictivas para pensar que esa es la situación real. No, los datos, aún siendo importantes, hay que decir que el 90% de los inmigrantes que llegan a la Europa comunitaria lo hacen por vía aérea y lo hacen fundamentalmente por Schiphol, por Charles de Gaulle o por Barajas, y todavía con las limitaciones jurídicas inherentes también por Heathrow, ¿no? Pero a lo que ahora me interesa es destacar este dato. El dato de la población masculina y femenina también es relevante. Hay mucha mayor presencia de mujeres y por tanto de trabajadoras de América del Sur, y hay mucha mayor presencia de hombres de algunos países asiáticos, fundamentalmente Pakistán. Gestionar la diversidad significa gestionar una realidad del mundo laboral que es compleja y por tanto hay que prestar atención para hacer políticas, como sabe muy bien José Antonio, políticas de mercado de trabajo, también tener en consideración al tejido social al que nos dirigimos y por tanto la edad de las personas. La edad media de las personas trabajadoras en España, la edad media global, es de 41 años. O sea que los que somos un poco mayores ya estamos de modes, ¿no? Pero los que sois jóvenes todavía os queda bastante para llegar a esa edad. La edad media de la población migrante, es la que tenéis en pantalla, por tanto en la EU 28 en España es de aproximadamente 32, 33 años. Por tanto son 8 años de diferencia, lo cual también tiene interés para saber de qué forma esas personas que están en el mercado de trabajo, y que enseguida iré a un dato muy importante, que es el de la residencia permanente, hay que gestionar políticas, porque esas personas, al margen de lo que cada uno piense, no se van. Se van si quieren, obviamente, pero son personas que tienen unos derechos y unas obligaciones igual que nosotros, y más allá del principio de solidaridad que pueda tener cada uno de nosotros, los poderes públicos han de gestionar esa realidad que los equipara en un altísimo porcentaje en derechos y obligaciones. No en vuestra comunidad, no en vuestra ciudad, perdón, en la provincia. Como sabéis, enseguida vuelvo a ello, ¿dónde están básicamente concentrada la población extranjera y por tanto la gran mayoría de la población trabajadora? En 5 países. En 5 países que son los países de la Europa central, centro y sur de Europa, con la excepción en este caso también del oeste del Reino Unido.
¿Qué ocurrirá a efectos de la gestión de la diversidad en la Unión Europea con la salida del Reino Unido en el año, si llega a producirse, que parece que sí, ¿no?, en el año 2019? ¿Cómo se gestionará? ¿En qué situación quedará? Es una cuestión jurídicamente muy interesante, ¿verdad?, compleja. ¿Cómo afectará de una parte a los nacionales UE? Dependerá del acuerdo. ¿Y cómo afectará a los no nacionales UE? Es decir, por tanto, una situación que habrá que gestionar por el gobierno británico de la misma forma que nosotros tuvimos que gestionar cuando se incorporaron, digo Europa, pero España en este caso concreto, los ciudadanos rumanos y búlgaros a partir del 1 de enero de 2007 con periodos transitorios, y que ahora lleva, esta mañana estaba buscando los datos de la comunidad y de la provincia de Ciudad Real, y para mi sorpresa, porque no soy un conocedor, lo digo con toda sinceridad, de estos datos, pues he descubierto algo que vosotras y vosotros conocéis muy bien, que es que el 47% en el ámbito de la provincia de Ciudad Real es población rumana. Es población rumana y vinculada básicamente a un fenómeno de trabajo de temporada, aunque supongo que con el transcurso de la acumulación de temporadas, ¿no?, se ha ido consolidando una población que jurídicamente vamos a llamar estable o de residencia permanente. Me ha sorprendido ese dato porque está muy, muy lejos el segundo país, que es Marruecos, en cuanto a número de personas afiliadas. El dato es, ¿verdad?, fiable, porque la seguridad social es de las instituciones que mejor funcionan en España en estos momentos, a efectos de conocimiento de esa realidad. Aquí tenéis un dato más general, de Europa, que, como veis, dice mucho de lo que es una pluralidad derivada de los vínculos políticos y culturales de distintos estados de la Unión Europea con otros territorios, y también de las fronteras que nos unen o que nos separan. Pensar en Albania, pensar en el punto de conexión con Italia, pensar en Turquía, las relaciones con Alemania, en este caso históricas del Gastarbeiter, ¿no?, esa relación ahora algo más complicada a partir de los conflictos acaecidos en Turquía hace 2 años, pensar en las relaciones de India, de Pakistán con el Reino Unido, en este caso concreto, y en el caso de Marruecos, pues por todas las posibilidades que tiene de contacto, ¿no?, de relaciones con los países de la ribera sur del Mediterráneo. Y siempre digo que es una lástima que se gaste mucho dinero en controles de fronteras, que ciertamente es competencia de los Estados y por tanto no puedo decir que no deban hacerlo, para el control, en este caso de la inmigración, cuando la apertura de canales regulares permitiría que los 45 minutos que tarda el ferry, si no recuerdo mal, de Algeciras de Tánger o de Tánger a Algeciras, permitiera seguramente evitar muchas muertes en el Mediterráneo. Pero eso es una reflexión que es más de ámbito social que no estrictamente jurídico. La gestión de la diversidad significa que yo como empleador o yo como poder público he de conocer datos del mercado de trabajo, ¿sí?, y que si tengo un hotel de 5 estrellas, si soy propietario de un hotel de 5 estrellas, he de atender a una pluralidad de público internacional que requerirá seguramente que buena parte de mis trabajadores también sean de distintas nacionalidades, lo cual no será lo mismo que en un hotel de menor dimensión, y no será lo mismo en zona de costa que en zona interior, pero esa es una realidad con la que hay que operar, y que en el ámbito agrario tendrá otras características, efectivamente. Bueno, tenéis los datos en la pantalla, no está mal, hay un 16,4% de contratos que se formalizaron con ciudadanos extranjeros, en general, el año pasado. No está mal, pero fijaros el dato, porque esto de España, lo de los contratos es alucinante, a efectos de, ya no digo de la gestión, ¿no?, por las instancias correspondientes, sino del número de contratos que se hacen, 20 millones. 20 millones de contratos, vamos, que aquí contratamos permanentemente. La duración de cada contrato pues puede ser un fenómeno que quizá tenga algún matiz determinado. Este último mes creo recordar que ha sido cerca del 35% los que duran menos de un mes esa contratación. Por tanto, es un territorio móvil, ¿no?, es un terreno extraordinariamente móvil y que cambia, pero eso no quiere decir que no tenga importancia el dato. No quiere decir que no tenga importancia el dato de cuáles son otra vez los dos
países de los que provienen ciudadanos, trabajadores y trabajadoras, a los que se formula, con los que se establece, con los que se realiza un mayor número de contrataciones, como siempre otra vez, Rumanía y Marruecos, y que lógicamente la mayor parte de la contratación se realice con la edad que yo he llamado, porque no hay ninguna terminología jurídica que lo diga, edad fuerte del mercado de trabajo. Bueno, yo creo que la edad fuerte del mercado de trabajo es desde los 31 a los 45, porque hasta los 31 hay incentivos a la contratación para cualquier persona prácticamente en estos momentos en España, y a partir de los 45 eres persona de edad madura, y como persona de edad madura pues tienes dificultades para permanecer o reincorporarte al mercado de trabajo, y también tiene que haber medidas de apoyo. En fin, no sigamos con lo de la edad, porque entonces ahí podríamos tener de vez en cuando algún problema, ¿verdad? Salarios. Si pregunto a los jóvenes que estáis aquí y a las jóvenes que habéis trabajado ya, y seguro que aquí no habrá más de uno, ¿no? Más de uno, más de dos, más de tres, ¿cuál ha sido vuestro salario mensual? Si habéis trabajado 2 meses, 3 o más tiempo también. No me lo digáis porque, aunque no forma parte de la privacy, según dijo el Tribunal Constitucional en una sentencia sobre el derecho de información de los representantes de los trabajadores, ciertamente miraréis este dato, sobre todo el dato general, y diréis, pues no estoy ahí en ese dato, ¿no? Salvo que seáis high skill workers, muy cualificados y por tanto ya el nivel sea muy superior. Fijaros que la ganancia media anual por trabajador es la que tenéis en pantalla, es el año 2015, en el bien entendido que esa es la ganancia media, por tanto es distinta del salario mediano y del salario mínimo y del salario del salario más pagado, de la mediana y del salario que más se paga en España en estos momentos, que está cercano a los 16.000 euros anuales. Por tanto, es un poco más de 1.000, es un poco más de 1.000. La expresión 1.000 eurista en estos momentos sigue teniendo importancia. El dato relevante es que la población extracomunitaria, básicamente también la comunitaria, porque en la comunitaria incluimos Rumanía, Bulgaria, países de la Europa central y del este que tienen menores, que llegan a España, por tanto con menor nivel, en este caso a efectos de negociación y también de posibilidades de pactar salarios elevados, son sensiblemente inferiores. Estamos hablando de 15.000, de 16.000, de 17.000 euros. Por tanto, este es otro dato importante. Cuando analicemos el mercado de trabajo, la gestión de la diversidad, no es lo mismo la situación del sector del agua, no es lo mismo la situación del sector de la banca, que el sector de la agricultura, el personal, el sector agrario, o el personal de hostelería, o el personal del servicio doméstico. Y tendremos que saber dónde se concentra la mayor parte de esa población trabajadora también, para gestionar esa diversidad. Me interesa, para no cansaros demasiado con otros datos, que las cifras también son importantes, pero las tenéis en la ponencia, un dato que es importante para gestionar la diversidad relativo al mercado de trabajo, ¿no? Vamos a ver, yo quiero saber en primer lugar, como poder público, porque me interesa, primero por respeto al principio de legalidad, para saber cuántas personas trabajan regularmente en España. Y en segundo lugar, porque me interesa a efectos de saber el número de cotizantes que hay a la Seguridad Social. Otra cosa es la cuantía del salario y otra cosa es la cuantía de las bases por las que se cotiza, y por tanto, aunque haya un incremento en los últimos años del número de afiliados, sea españoles o extranjeros, el hecho, me corregirá Concha si me equivoco, de que las cuantías de la cotización, las cuantías de los ingresos por cotización a la Seguridad Social se hayan reducido o prácticamente se hayan mantenido, guardará relación con el tipo de contratación part-time a tiempo parcial y las bases de cotización sobre unas determinadas salarios que son sensiblemente inferiores, una media 12-13% de lo que se percibía para la misma actividad hace 6 o 7 años antes del inicio de la crisis. Es un dato relevante. Pues este es un dato que tenéis en pantalla, que es el 10,1% en estos momentos de la población afiliada a la Seguridad Social, es población extranjera en general. El dato es importante, demuestra que el mercado de trabajo fluctúa, pero va al alza desde el punto de vista del incremento de la contratación. Hemos incrementado en 126.000 personas en serie interanual, cuando en el inicio de la crisis, 2011-2012, había descensos de 300.000 y 400.000 personas en términos anuales. Por lo tanto, este es un dato relevante, y aquí
este es otro importante que enlaza con lo que os he dicho con anterioridad para vuestra comunidad y para la provincia de Ciudad Real. Claro, el régimen general, que ahora incluye ya a los trabajadores agrarios y del hogar familiar, bueno, desde los 2012 me parece que es, ¿no?, si no recuerdo mal, es el más relevante. Pero claro, es que buscando los datos, y el resto, como veis, autónomos también tiene una cierta presencia, pero es que en la comunidad, en la comunidad de Castilla-La Mancha, si sumamos el 36% de agrarios aproximadamente, más el 8% de 7% de personal servicio de hogar familiar, nos da un 43% aproximadamente de personal afiliado a la Seguridad Social, que está en dos regímenes donde los salarios, donde las personas que cotizan, y por tanto como consecuencia de sus salarios, al menos de los oficialmente declarados, no están precisamente en la parte alta, ¿no?, en el top level, ¿no?, de los niveles salariales. Eso también tiene importancia para saber, ¿no?, qué tipo de políticas, cómo gestionar esa diversidad. Estos son datos generales, no de vuestra comunidad, son datos de la realidad española. Bueno, la realidad española, si alguien pensara que se pueden reducir, hiciera bastante demagogia, hasta ahora no la he oído afortunadamente, ¿no?, pero podría hacer esta afirmación, que enseguida rebatiré jurídicamente, que es como hay dos nacionales de dos países, ciudadanos de nacionales de dos estados, que son los más importantes, que son a efectos de prestaciones por desempleo, que son los rumanos y los marroquíes, que suman el 40%, pues nada, reducimos el coste, el gasto público en prestaciones por desempleo en un 40%. Eso puede, el debate, esto que es tan demagógico, trasladado al ámbito alemán respecto al debate de los refugiados, por ejemplo, tiene unas connotaciones políticamente muy relevantes, como habéis visto, de tal manera que cuesta asumir que en la Alemania que resurgió de la Segunda Guerra Mundial, en estos momentos el tercer partido en el Parlamento alemán sea un partido cercano a tesis que se defendían en los años 30 y en los años 40 de la infausta memoria del siglo XX. Pero refiriéndonos a España, habría que decir simplemente algo que todo estudiante ya sabe y toda persona que se dedique al estudio del derecho en general aún más. Mire usted, es que el 26% de ese gasto que es para ciudadanos rumanos, como son ciudadanos de la Unión Europea, tienen los mismos derechos y obligaciones. Si usted quiere reducir el 14% cerrando las fronteras con Marruecos, poniéndole puertas al campo y asumiendo que la mayor parte de los ciudadanos marroquíes trabajadores que viven en España tienen residencia permanente, pues está usted vulnerando todas las normativas habidas y por haber. Pero bueno, por demagogia, no, que no quede. Yo no sé cómo está el negocio de las tiendas pequeñas en Ciudad Real y en general en Castilla-La Mancha. No sé si también, digamos, hay algún colectivo, digamos, sea chino, sea pakistaní, sea indio, que tenga una cierta presencia. Desde luego, entre la población en Cataluña, por ejemplo, en los bares, lugar donde se concentra la mayor parte del emprendimiento, por cierto, en los últimos años, como demuestran los datos de Seguridad Social, pues la población china autónoma, es mayoritaria. En cambio, en los comercios de pequeña dimensión, prácticamente cuando entras sabes que son ciudadanos, sean pakistaníes, bangladés, sirios en algunas ocasiones, pero mucho menos los que tienen, digamos, prácticamente presencia también mayoritaria, en este caso como trabajadores autónomos. Como veis, los datos, y este es el dato el último, el que a veces es menos conocido, el del personal al servicio del hogar familiar. Fijaros bien que hablamos muy poco de la población boliviana, ¿no?, de la población de Paraguay, pero el dato es significativo. ¿Por qué? Seguramente guardará relación en muchas ocasiones con las posibilidades, las dificultades para el acceso a visados, ¿no?, la regulación jurídica en un momento histórico determinado. No me atrevo a decirlo. Y este es el último dato estadístico importante también de la estoy refiriendo a España respecto al número de personas. Como veis, afiliados, como veis, los trabajadores rumanos son más de casi 330.000,
mientras que los marroquíes. Y siempre, a ver si, pensar en vuestra comunidad, a ver si encajan los datos: italianos, chinos, ecuatorianos disminuido en número muy importante como consecuencia del proceso de adquisición, en este caso de la nacionalidad española, británicos, colombianos, búlgaros ya también, búlgaros a partir del año 2007, ¿sí?, de los bolivianos y de los portugueses. Por tanto, es un dato también importante a considerar. Y este es más importante para gestionar la diversidad, porque yo, que puedo seguir teniendo tendencia a hacer demagogia si desconozco la realidad de la población migrante y quiero pensar que el mercado de trabajo debe ser solo para los nacionales, concepto jurídico que también debería ser, ¿verdad?, debería ser puesto en cuarentena, porque el concepto de nacional, pues no sé si va vinculado al lugar de nacimiento o a la posesión de un documento nacional de identidad o de un pasaporte que te permite, ¿verdad?, tener esa nacionalidad. Hay un dato muy importante, es el que tenéis en pantalla. De los 2.100.000, 2 millones y algo más de población extracomunitaria fuera de UE28, el 84% de las personas residentes en España, no solo trabajadores, por supuesto, pero la mayor parte son trabajadores o en proceso de, o en situación de rearrendamiento familiar, tienen residencia permanente, lo cual significa, jurídicamente hablando, que tienen el estatus de ciudadano equivalente, no idéntico, ¿verdad?, pero equivalente al de los ciudadanos y ciudadanas de nacionalidad española. Por tanto, desde el punto de vista de la normativa española y de la normativa de la Unión Europea sobre residencia de larga duración, y normativa que está también en fase de revisión, estamos en una situación de identidad de derechos y obligaciones. Por tanto, gestionar el mercado de trabajo significa hablar de una pluralidad de personas de distintas nacionalidades, pero todas ellas con, al menos jurídicamente hablando, con equivalentes derechos y obligaciones. No es lo mismo, ciertamente, para los trabajadores temporeros o para los trabajadores de temporada, en donde me imagino que en algunas campañas, ¿no?, corregirme si me equivoco, de la comunidad, pues son o vienen por primera vez, después vuelven a su país de origen, con la expectativa jurídicamente consolidada de poder volver en la segunda temporada y poder adquirir un estatus de residencia permanente si cumplen los requisitos. Ayer estaba en un debate sobre estaba en un curso de una institución jesuítica, Migrastudium, sobre la problemática del arraigo, de la regulación jurídica del arraigo, un fenómeno excepcional para personas que se encuentran en situación irregular y que pueden después pasar a una situación de regularidad. Y les explicaba que en estos momentos el mercado de trabajo en España está prácticamente muy cerrado para personas extranjeras que puedan, o muy limitado para personas extranjeras extracomunitarias que deseen venir a trabajar regularmente a España, porque tenemos 3.800.000 personas desempleadas que teóricamente cubren todo el catálogo de ocupaciones de difícil cobertura que está previsto que primero que sea para personas, para puestos de trabajo que no puedan cubrirse por personas inscritas en las listas de demandantes de empleo en los servicios públicos. Pero que hay otra vía, una vía excepcional, la vía del arraigo, hay 40.000 personas, y también les explicaba que esa vía es excepcional y que esa vía significa que has de estar, o bien ir por la vía del arraigo laboral, que significa que has de acreditar que has estado 6 meses trabajando. ¿Y cómo lo acredita una persona en situación irregular? ¿Con una resolución judicial o con una acta de la Inspección de Trabajo que acredite, debidamente validada, 2 años de residencia irregular, of course, en España, carecer de antecedentes, no tener antecedentes penales, no solo en España, sino en el país de origen o en los que hayas residido durante los últimos 5 años, y ese es el arraigo laboral, por lo tanto muy difícil, lo sabemos los juristas de derecho del trabajo, porque cómo demuestras, sobre todo en pequeñas empresas, ¿no? Y aún así, si lo demuestras, y si se demuestra que ha habido relación laboral y luego despido, ¿qué hace la empresa? ¿Te readmite o te indemniza? Y te puede readmitir cuando no tienes un título jurídico que acredite tu situación de regularidad en España. Pues me gustaría pensar que sí, pero yo no me atrevo, me parece que los jueces no estarían seguramente por la labor. Y el otro es el arraigo social, el que hemos denominado siempre
arraigo de integración, que también significa que has de estar 3 años residiendo, 3 años viviendo sin papeles, permitirme la expresión coloquial, que has de carecer de antecedentes penales, que has de aportar un contrato o 2 o más en el sector agrario o en el personal del servicio del hogar familiar para poder solicitar esa autorización y después entrar ya en la rueda de renovaciones, primera, segunda. Por tanto, este es una realidad pequeña, pero también muy importante, que afecta sobre todo a la migración irregular. Desconozco los datos de la comunidad autónoma sobre población extranjera en situación irregular, si es que existen, pero ciertamente es un fenómeno que también hay que trabajar en el derecho del trabajo, en las relaciones de trabajo, porque recordemos que hay 2 sentencias muy importantes del Tribunal Constitucional que hasta ahora no las ha tocado nadie, hasta ahora no las ha tocado nadie, toco madera también, para que se mantengan, en donde se pone por delante la situación de persona trabajadora a efectos de los derechos individuales y colectivos, no todos, pero casi todos, que a la situación jurídica, administrativa y regular en la que se encuentre las mismas sentencias. Una de ellas quiero recordar que fue ponente nuestra compañera, María Emilia, una querida compañera, María Emilia Casas Bamonde, y que sigue siendo un elemento fundamental de estudio en la disciplina. Voy acabando. Datos sobre desempleo. Bueno, el 12% de la población desempleada en España es extranjera. Fijaros que aquí hay diferencias, pero no muy significativas, un 60-40 aproximadamente entre países no UE y países UE, que hay una disminución de la población desempleada, lo cual me parece también que es un dato significativo. Y otro dato significativo también para el gasto público, ¿no?, es el debate, nuevamente, otra vez sobre el gasto público, quiénes serían beneficiarios de prestaciones por desempleo. Para entender la diversidad del mercado de trabajo y gestionarla también desde los poderes públicos, fijaros sobre todo en los datos de quienes perciben los porcentajes, de quienes perciben la prestación contributiva, el subsidio, la renta activa de inserción, el subsidio agrario, que es básicamente de esta zona, de Andalucía, de Extremadura, y el programa de activación para el empleo, que todavía sigue en vigor. ¿Por qué hago referencia a este dato? Porque se ha producido en el último año un incremento importante de las personas que tienen acceso a la prestación contributiva, lo cual significa que han podido cotizar el periodo requerido por la normativa vigente para tener derecho a la misma, lo cual significa que las expectativas del mercado de trabajo regulares para ese colectivo se ha incrementado. Pero no es menos importante también el dato de que solamente un tercio de la población extranjera demandante de empleo recibe prestaciones. Por tanto, prestaciones, en este caso, por tanto, eso, ¿de qué vive? Permitidme la simplificación. El resto, básicamente del ámbito familiar, de otro tipo de ayudas, de colchones de seguridad. Ese es un dato para reflexionar y para gestionar. Teníais este dato aquí. Y último, pero no menos importante, es una reflexión de la OCDE, de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, o penúltimo, que me sirve para intentar enlazar todo lo que os he dicho con anterioridad con una visión más global. Si hablamos de gestión de la diversidad, tenemos que hacerlo, por una parte, desde la perspectiva política en general, políticas de integración. Y, por tanto, hay que llevar a cabo, hay que aprobar, hay que adoptar, hay que aplicar normas de extranjería que faciliten esos procesos de integración, teniendo presente que siempre en España ha habido un porcentaje más elevado en algunos ámbitos, en algunos años, menos importante en otros, de población irregular, como consecuencia de las dificultades para el acceso regular al mercado de trabajo. Y que al mismo tiempo, cuando yo le digo, o José Antonio, o cualquiera, o cuando vaya Antonio a sus, doctor Antonio Bailos, of course, ¿no?, a una de sus múltiples visitas por territorios de América o en Europa, y explique y hable de extranjeros en situación irregular, sobre todo en Europa, el ministro correspondiente, si está allí, el ministro correspondiente holandés o el ministro sueco, la ministra sueca, le dirán qué es eso de trabajadores irregulares, o qué es eso de, y en Alemania, qué es eso de ciudadanos irregulares, porque lo que hay es regulares o no, y tendremos que explicar, y los que no son regulares o no existen, al menos formalmente hablando, o se les expulsa. La realidad española, como sabéis, la realidad del sur de Europa
es algo bastante más compleja y eso hay que gestionarlo. Gestionarlo desde el mercado de trabajo significa no solo hacer políticas de integración laborales, sino políticas que empiezan en el ámbito educativo y en el ámbito formativo, en el bien entendido que políticas de formación también para trabajadores migrantes, para ciudadanos migrantes, tienen una dificultad añadida jurídicamente hablando. Me refiero a la población irregular. La población regular no tiene ningún problema, jurídicamente hablando. La población irregular, si yo gestiono fondos del Fondo Social Europeo, necesitaré demostrar la regularidad, porque me la van a pedir, de la gestión de todos los fondos que utilizo, y en este caso vinculado a la prestación de servicios formativos para personas que que se encuentren en situación regular. Es una cuestión jurídicamente relevante. Por tanto, saber también cómo modificar, si es posible, la normativa para facilitar que no haya estas irregularidades sobrevenidas, que en estos momentos de personas que no pueden acceder de la primera a la segunda renovación porque no han cotizado los 3 meses, porque no tienen un contrato de trabajo que les permita cubrir esa situación jurídicamente hablando, y básicamente que haya políticas de buen conocimiento del mercado de trabajo que permitan saber cuáles son nichos de mercado, no de high level, no de alta cualificación, sino de todos los niveles, que permitan gestionar eficazmente una oferta y demanda de mano de obra. Acabo diciendo que, en definitiva, para mí hay 2 conclusiones básicas cuando hablo de inmigración, cuando hablo desde gestión de la diversidad y cuando hablo desde el convencimiento, no solo jurídico, que lo tengo, sino también social, de la importancia del fenómeno de la inmigración, aunque solo sea porque tengo 2 hijos, uno que vive a 17.400 kilómetros de distancia, en una ciudad preciosa que tiene una ópera muy bonita y en donde se celebraron los Juegos Olímpicos en el año 2000, por tanto, muchos elementos para los jóvenes, algo menos, ¿verdad? Bueno, lo dejamos en Sydney y se acabó. Y otro hijo que ahora vive en la preciosa ciudad holandesa de Delft, donde se encuentra un centro tecnológico de primera categoría y que por tanto viven de primera mano, expatriados voluntarios para mejorar sus expectativas de vida y que por tanto conocen de primera mano esta realidad y que probablemente a mí también me lleva, además de fenómenos sociales que José Antonio ha explicado, a querer entender mejor todas estas realidades. Políticas que tengan la realidad económica y social de los países de origen como de acogida y políticas de gestión de la diversidad. Y acabo diciendo que si estuviéramos en una clase de Derecho del Trabajo, seguramente tendríamos que destacar, mucho más que lo que hago en pantalla, la importancia de la negociación colectiva, de los acuerdos, de los pactos de empresa para integrar la gestión de esa diversidad. Por tanto, cuando las páginas de comisiones obreras, del CITE, del Centro de Información de Trabajadores Extranjeros, o de UGT en las redes que tiene, se hacen referencia a acuerdos, pactos de empresa de gestión de la diversidad, es porque hay algunas empresas, afortunadamente cada vez más, que son conscientes de la importancia de gestionar correctamente esa pluralidad de mano de obra atendiendo a sus clientes, pero también atendiendo a la realidad del mercado de trabajo y saber que cuando tienes un 30% de población de confesión religiosa musulmana y el Ramadán cae en el mes de agosto, como ocurrió hay que elaborar políticas que significa que sin merma de gestionar esa complejidad, respetar la prevención de riesgos laborales y garantizar los derechos. Es complejo, pero es interesante, es bonito. Son las 2:15, me parece que he cumplido, no sé si he cumplido, pero mi voz ha aguantado, lo cual significa que esta aula se oye muy bien, y si alguien todavía tiene ganas para hacerme alguna pregunta o hacerme algún comentario, queda a vuestra disposición. Muchas gracias.